Bueno, hoy, como motivo del Día del Padre, tengo una entrevista muy especial con los dos Alberto, Alberto J. Volmer y Alberto Volmer hijo, por así Alberto decirlo. Cristóbal. Alberto Cristóbal. Bueno, ahí está. Folmer de Marceluz. Un nombre Yo soy completo. Folmer Herrera. Yo también cuando me presento siempre digo el segundo apellido porque también hay que hacerle honor Claro. a la madre, ¿no? Que está, Claro. por cierto, aquí con nosotros. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes y que podamos compartir esta entrevista que es distinta, ¿no? Porque yo supongo que usted lo han entrevistado en otros ámbitos, en el ámbito comercial, pero esta es una entrevista que quiere conocer cómo ha sido su relación con su hijo. Y por ahí vamos a comenzar. ¿Cómo ha sido la relación con su Con otro Alberto? Alberto. Ajá. Bueno, muy bien. Desde pequeño, yo, no sé si tú lo sabes, yo estudié con los jesuitas. Y tengo una cosa, creo que soy el único que queda en Venezuela que tiene carta de hermandad de la Compañía de Jesús del año 1962. Del padre general, el padre Jansen, nos mandó una carta a papá, mamá, Gustavo, mi hermano y yo. Papá, mamá y Gustavo se murieron los tres, quedo yo. No conozco más ninguno que tenga carta de hermandad con jesuita. Estos no estudiaron en colegio jesuita. Ustedes estudiaron en colegio Bueno, de todo tipo. de todo tipo. Sí, dimos más vueltas que... Ok, yo no, yo soy jesuita de arriba abajo, Yo creo que nunca estudié en un colegio... No, mentira. de cura. Sí, estudié 3 años en un colegio de cura. ¿Y por qué no estudiaron en colegio jesuita? Un poco siguiendo la tradición Eso del padre. Y esa no era una decisión mía. Yo creo que fue una decisión Mía de no. mis papás. No, yo creo que mi papá y mi mamá nos quisieron educar como de una manera alternativa. Estudiamos muchísimo en la casa. Yo estuve hasta segundo grado fuera del sistema escolar. Luego, en segundo grado, nos mudamos todos para Florida, en Florida, por una condición que tenía mi hermano menor. Y allá... Leopoldo, Leopoldo. que era enfermo. Sí. Exacto, Sí. tenía problemas de Cerebral. salud muy importantes, cerebrales. Y estudiamos entonces en un colegio americano 4 años. Después de eso, yo regresé a Venezuela. Regresamos, algunos se quedaron, unos se vinieron. Creo que estuvimos otra vez fuera del colegio, fuera del sistema escolar, creo que por 1 año. Y después ahí yo fui a una academia militar, también en Estados Unidos. Ah, sí, ¿Te acuerdas? claro. Entonces, bueno, era como que, si me preguntas, ¿Cómo era Mount Vernon? ¿Cuál era la? Valley Forge. Valley Forge. Y yo creo, sí... Andaba a caballo. Sí, estaba en la caballería. Ahora, la pregunta es, más allá del tema educativo, es cómo era la relación cómo era Alberto, de pequeño, de joven. Bueno, no sé, me da un dato, ¿no? Lo mandaron a una academia militar, no sé si eso Sí. responde a cómo, bueno, yo soy periodista, ¿no? Intuyo que algo pasaba allí. No, ahí aprendió inglés, aprendió a montar caballo, aprendió la disciplina militar, así, ordenado, Disciplina. respetuoso. ¿Por qué crees tú que te enviaron a una academia militar? Bueno, tengo varias hipótesis. Yo creo que uno porque no estudiaba mucho. El otro era, o sea, del lado de mi mamá es mitad inglesa, mitad francesa, hubo muchos militares. ¿Mucho? Muchos militares. El tío de mi mamá había estado en las 2 guerras mundiales del lado de los ingleses, del lado francés, también había estado del lado en la Primera Guerra Mundial mi abuelo. Mi tío, hermano de mi mamá, estuvo en la Guerra de Corea. Entonces, bueno, habían como muchos Claro. militares de ese lado y yo creo que
creo que había siempre ese tema del deber y del respeto y de la disciplina y el orden, y entonces creo que era una combinación de ¿Y cosas. cómo describes tú la relación con tu padre? ¿Cómo ha sido a lo largo de la vida tu padre contigo? Mira, yo diría que en la primera, vamos a decir, de niño, yo siempre le tuve miedo, porque era muy exigente, muy disciplinado, un poco a como era antes las cosas. Le teníamos un respeto, obviamente, muchísimo cariño y muchísimo, y estábamos muy, muy cerca, porque además éramos una familia numerosa, pero con muchísimo respeto y de alguna forma yo era el número 4, entonces ya el número 4 está como más lejos. Y no era, yo creo que yo era más como distraído, tenía la cabeza en otra cosa y no era como matemático. Papá es ingeniero, yo después me terminé convirtiendo en ingeniero también. Pero por esa dispersión había siempre como recibía muchos regaños, ¿no? Después de eso, cuando yo me voy a Estados Unidos a la Academia Militar, ahí me hacía muchísima falta mi papá. Había como esa búsqueda de cercanía, que además recuerdo que el que me llevó a la Academia Militar fue mi papá, que además él recuerdo cuando el día que me estaba entregando a la Academia Militar, me dice, no trates de ganarle el sistema, ¿no? Pues si tratas de ganarle el sistema te va a ganar a ti, ¿no? Aprende, escucha, yo no sé qué. Y bueno, la verdad es que fue un consejo excelente. Cuando usted me dice ahorita, bueno, Alberto maneja solo Sí. la empresa. Pero No, y usted nada formó... más y nada menos te iba a decir Sí. que papá obviamente es el accionista mayoritario, Sí. o sea que Sí, tiene mucho que ahora, ver. pero usted siente que formó a Alberto para que tuviese las destrezas Sí. de estar en ese puesto. Claro que sí, muy bien. Y espero que siga mucho tiempo ahí, pero ya él se está poniendo un poco viejo. Y Bueno, está- algún día de- va a tener que entregar el coroto. Ajá, pero usted tiene varios hijos. Sí. ¿Qué 6. identificó? 7 éramos. 7. Vamos a hablar de eso también. ¿Qué identificó en Alberto como para que fuese él el que se encargara de Santa Teresa? Yo nunca en realidad había sido preparado para llevar Tú me lo comentaste en una entrevista. exactamente, el liderazgo de la empresa, pero se dieron ciertas condiciones por ahí por el año 98-99, donde la compañía había entrado en una crisis financiera grave, profunda, y ahí bueno, las condiciones no eran, o sea, al final la junta directiva que estaba en esa posición y los miembros, habían miembros familiares que estaban en capacidad de hacerlo, que no estaban en el país, y había una junta directiva que quería ir a cesación de pagos. Y ahí mi hermano y yo, Enrique y yo, nos opusimos a ir a cesación de pagos y decidimos irnos por una reestructuración de pasivos y básicamente de recuperar la compañía. Y eso, me tocó a mí liderizar ese proceso de reestructuración. Mi papá en ese momento, además de ser accionista mayoritario, que sigue siéndolo, era presidente de la junta directiva. Y él fue el que permitió que eso sucediera y que retáramos una junta directiva que en ese momento prefería o bien dejar que la compañía fuera absorbida por una multinacional o simplemente ir a la quiebra. Entonces ahí fueron como condiciones, fue una condición muy atípica. Yo no me esperaba estar ahí. De hecho, el que me recluta a Santa Teresa es mi papá en el año, ya te voy a decir, en el año 96. A raíz de una situación que había con el presidente de la compañía, que había pedido que alguno de sus hijos, de los hijos de mi papá, entrara para que él lo pudiera formar. En ese momento mi hermano estaba todavía en la universidad
Y mi papá me pide que yo entre a la compañía. Y yo entro por esa razón, no entro por ninguna otra razón. Ahora, le quiero preguntar, Alberto, ¿cómo se forma a un hijo humilde, para que sea humilde en medio de la abundancia? Porque ustedes como familia, bueno, han tenido privilegios, ¿no? Producto del trabajo. La pregunta es cómo en medio de ese entorno se educa a un hijo para que sea humilde. Bueno, hay que asignarle unas obligaciones y ser exigente que las cumpla. Porque si no, va afuera y me busco otro presidente. Pero ese no es el caso. Este dio resultados. Por ahora. Ahora, esto que te pregunto es fundamental, porque bueno, la tarea de un padre, sobre todo cuando se está en la posición de que quizás tú no visualizabas que ibas a estar en el papel que te ha tocado jugar. Pero definitivamente, yo supongo que la persona que piensa que puede ser el sucesor, ¿qué crees tú, qué crees tú en la formación de tu padre que definitivamente hizo que tú tuvieses un liderazgo mucho más cercano a la gente, sobre todo cuando vives en un entorno de privilegio, ¿no? El ser humilde, ¿no? El cómo se educa un hijo para que, mira lo que dice tu padre, bueno, o sirve o me busco a otra persona, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo te diría que hay varias cosas que siempre recuerdo cuando yo era niñito, qué sé yo, tendría 6, 7 años, o 9, 10 años, iba con mi papá, llegábamos a la hacienda y en la hacienda de repente estaba, ¿te recuerdas de Cachimbo, papá? O de Rivas, o de Payares, ¿no? O Runque, o el hijo de Runque, el nieto de Runque. Ajá. Y resulta que todos estos señores habían jugado pelota, béisbol con mi papá, y entonces, y se llamaban, Alberto, ¿cómo está la cosa? No le decían doctor, no le decían ingeniero, nada de eso, le decían Alberto, ¿no? Y después los cuentos de los sancochos de gallina allá en la hacienda. O sea, yo creo que la conexión con la hacienda y con la gente del pueblo del Concejo y del municipio de Revenga, para nosotros, eso, por lo menos para mí, siempre fue un ejemplo. Y hoy, bueno, lo único que hicimos fue cambiar el deporte, pasamos del béisbol al rugby, pero bueno, ahí todo el mundo en el municipio ahorita juega rugby y también pasa igual, a mí no me dicen ingeniero ni me dicen Alberto. Y yo creo que eso es un tema, yo creo que el tema de que el contacto con el campo, con el interior, también es un ejemplo muy importante. Y bueno, y lo otro es que dentro de la familia la obediencia te induce a la humildad, ¿no? Y en la familia había que ser obediente. Si no había obediencia, bueno, habían consecuencias, ¿no? Ahora, cuando pasó lo de la Hacienda Santa Teresa, que entran a robar, Alberto, su hijo, les dio una segunda oportunidad, o quizás la primera, como hemos hablado a aquellos que entraron a robar. ¿Cómo crees tú, Alberto, que tuvo que ver tu padre en el proyecto? Bueno, por la formación. Sí, por la formación. Ah, bueno, pero es que el que entraba en contacto con las cárceles eras tú. Bueno, sí, Y pero... buscar los zampones. Bueno, ahí también pensé que tienes lo tú de ponía a tu jugar padre, rugby. ¿no? También, ajá, sí. Pero usted y eso sigue hoy en día. ¿Cuántas cárceles son? Estamos en 37 cárceles. Hombres y mujeres, ¿no? Sí. Hombres y mujeres. Sí. Ajá. 24 masculinos y 13 femeninos. ¿Qué crees tú, Alberto, que, bueno, fíjate que quizás tu papá no lo ve, ¿no? Pero ahí hay una formación. Bueno, y Claro. la Casa Blanca. También la Casa Blanca, todo eso. Bueno, imagínate, primero yo creo que la formación más importante ha sido el amor por el prójimo. Yo creo que ese ha sido el fundamento, que además es hasta religioso. El tema de la formación en los valores, bueno, todo lo que ha sido las enseñanzas desde religiosa, la fe, etcétera, todo lo que tenemos, lo que hemos recibido en la casa. De alguna forma ese es el idioma que nosotros aprendimos en la casa. Sí. Y entonces era como que normal, entre comillas,
dar una segunda oportunidad. Pero además otra lección de papá toda la vida ha sido, no hay sustituto para el trabajo duro, ¿no? Y yo creo que ese dicho significa que no hay, o sea, otra forma de decirlo es que olvídate de los atajos. Los atajos siempre salen mal. Y cuando se trata de Proyecto Alcatraz, y tú dices, bueno, que en ese momento nos asaltan la empresa, y eso era como decir el comienzo podría haber sido el comienzo del fin. Tú dices, bueno, ¿cómo hago para que esto no sea un atajo? Porque además, si llamabas a la policía y la policía hacía de las suyas en ese momento, además una policía que en ese momento era sumamente corrupta, obviamente eso iba a salir mal. Entonces, pensando en cuál es la forma en la que uno debe enfrentar esto, si te pones a ver, no tenías muchas otras opciones, sino la que tomamos. Hablemos don Alberto, de la Venezuela que le tocó a usted como empresario. Y luego quiero hablar de la Venezuela que te tocó a ti, Alberto, como empresario, ¿no? A la que se enfrentó, y si esa Venezuela definitivamente determinó la forma en la que usted condujo sus empresas. Uh-huh. Bueno, yo te digo una cosa, yo históricamente, yo conocí al general Gómez, a López Contreras, a Medina, a Delgado Chalbó, al Flaco Sanabria, a la Junta de Gobierno. Yo he estado, acuérdate, yo tengo 97 años y tengo bastante buena memoria. Me doy cuenta. Así que yo hice el curso número 6 del IAEDEN, Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Éramos 20 civiles y 20 coroneles. Al fin del año, los coroneles los pasaban a general de brigada y los civiles se iban para su negocio. Pero yo aprendí disciplina militar. La Venezuela que te tocó a ti afrontar y bueno, el consejo que te dio tu padre un poco para sortear las circunstancias que te tocó cuando, bueno, asumiste el liderazgo de la empresa. Bueno, a mí me tocó asumir el liderazgo de la empresa en 1999. Uh-huh. Bueno, ya había empezado desde el 98, pero sin el, vamos a decir, el nombramiento. Y ahí, obviamente, era el momento que estaba llegando Chávez al poder. Veníamos de una debacle del sistema democrático, vamos a decirlo así. Y luego entramos en un periodo donde había como una deuda social en medio de un entorno de una economía petrolera que había creado muchos pobres y muchos ricos. O sea, vamos a decir, una brecha enorme, sí. Perdón, lo que quise decir, una brecha enorme entre ricos y pobres. Y ahí, obviamente, se empezó a generar una polarización muy grande que se fue profundizando durante los próximos años, y esa polarización hizo que manejar una empresa fuera muy difícil, sobre todo que al principio había muchas invasiones, habían expropiaciones, había vamos a decir, todos los controles sobre el sector privado, o sobre las empresas, sobre los productos, y eso requirió además voltearse muchísimo, no solamente a entender lo que estaba pasando, el fenómeno, o sea, porque una cosa es que tú vivas ese fenómeno día a día, y otra cosa es que entiendas el fenómeno como un fenómeno histórico, y ahí poder subsanar desde la posición donde estás tú o donde está la empresa, esas deudas y esas brechas. Nosotros, obviamente, además de tener el negocio, ahí le pusimos un esfuerzo enorme que ya lo veníamos haciendo desde las generaciones anteriores, desde mi papá, mi tío abuelo, mi abuelo.
mi mamá, a volcarnos hacia la comunidad. Pero aquí yo creo que la diferencia en el caso nuestro fue incluir, no como una, vamos a decir, una responsabilidad social del lado de la familia, sino ya realmente incorporado en la estrategia de la empresa. Yo creo que esa fue la gran diferencia y hoy en día, todo lo que hacemos en la comunidad, como Proyecto Alcatraz, como Casas Blancas, como el rugby penitenciario, todo lo que hacemos es parte de la estrategia del negocio, es parte de las actividades de la marca. Todo el tema de educación, hemos incorporado también parte de los programas de mi mamá de Aprendiendo a Querer, también en la comunidad. Lo hemos incorporado como parte integral de la marca y de la compañía. Lo otro que quiero preguntar es el compromiso. Me dijeron que, bueno, tú tuviste la oportunidad, Alberto, de formarte y estudiar en otro lugar. Creo que también ustedes han tenido la oportunidad de poder vivir quizás en otro lugar donde estas circunstancias, bueno, son un poco más, diría yo, sí, no diría ligeras, ¿no? Pero no circunstancias tan complejas de todo punto de vista, ¿no? Pero, sin embargo, decidieron quedarse aquí en Venezuela. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Cómo se inculca ese compromiso, hablando de educar, con el país? Comienzo con usted, don Alberto. Aquí. Ajá. ¿Por qué decidió quedarse en Venezuela? Usted y sus hijos. A ver, ¿para dónde voy a ir? ¿A buscar qué? ¿En dónde? ¿España o Inglaterra? Más bien, lo que hace falta son musúes aquí. Así es. Alberto, en tu caso, ¿no? Mira. ¿Tú crees que esto viene de familia, el compromiso de quedarse Totalmente. Aquí? Mira, hay otra frase de papá de toda la vida, y me extrañó que no la dijera ahorita, que siempre nos ha dicho, ustedes son codepositarios de la nacionalidad. Y ese tema, o sea, yo recuerdo que una vez le pregunté, ¿y qué significa eso? Y él me dijo, piénsalo, ¿no? No me dio la respuesta. Para mí, el tema de ser codepositarios de la nacionalidad tiene que ver con nuestros antepasados, tiene que ver, aquí en Venezuela, tiene que ver con la responsabilidad que uno tiene hacia las próximas generaciones. ¿Qué significa esa frase que usted le inculcó a Alberto? Lo del ser codepositario de la nacionalidad. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, codepositario de la nacionalidad. Ustedes representan, y los niños, los hijos de ustedes, hay que enseñarlos que sean venezolanos, no emigrantes. Porque, ¿por qué tú no vives en Inglaterra con tu mamá es inglesa? Pero y no vives allá, vives aquí. Claro. Si tú quisieras irte para Inglaterra, allá te sobran oportunidades. Sí, o para Francia. Así es. Entonces. Bueno, hay mucho que hacer aquí. Mucho más divertido construir aquí que tenerlo ya todo listo en otra parte. A mí me consta que durante muchísimos años, desde que tú te formaste aquí en la central, tú te formaste después en Estados Unidos y estuviste en el... Además luego regresó con ese conocimiento aquí. Sí. Todo el tiempo que tú pasaste afuera fue para formarte, para construir país. Y después te dedicaste a construir país en Venezuela. Fuiste el de la idea del sindicato El Hierro. Fuiste el fundador del... Y me propio Pérez Jiménez. Después fuiste fundador de la distribuidora de azúcares. También. Construiste una cantidad de empresas junto con tío Gustavo. Es más, el Canal 8 lo manejabas tú. Hay una cantidad de cosas que tú hiciste para construir país. ¿Cómo usted enamoró a su esposa? ¿Qué le dijo? Como para que quisiera estar aquí en Venezuela. Yo hablo francés, yo hablo 5 idiomas nada más. Español, inglés, francés, italiano y portugués.
Alemán no hablo, debería hablar alemán porque el apellido Vollmer. ¿Tú hablas alemán? No. Pronuncio bien, pero no sé lo que estoy diciendo. Bueno, pues yo conocí a Cristina. Ajá. Y me le empaté atrás. Cuando llegamos al barco, bonjour mademoiselle, y le pregunté, mire, ¿me puede poner en la mesa con ella? En el comedor no, está llena. Ella venía, estaba sentada con unos militares que venían de Indonesia, ¿no? Era algo de eso. Yo estaba en una mesa por allá. Y entonces, con una señora americana bien mayor que yo, y él me decía, mire, yo me he fijado que tú te interesas mucho por aquella señorita que está allá. Sí. Bueno, keep an eye on her. Quédate vigilando. Bueno, muy bien, quedé vigilando. Llegamos a Nueva York y entonces yo conocía Nueva York porque yo había estado allá, mi abuela vivía allá y fui al colegio en Andover. Entonces, la acompañé, dejé mis cosas en el Hotel Plaza, que era donde yo me quedaba, y la acompañé allá casi unas amigas. Yo iba a Nueva York porque iba a ver la Serie Mundial de béisbol, que jugaban los Yankees como que era con Chicago o algo así. A mí me encanta el béisbol, desde muchacho yo jugaba béisbol y papá también y todo. Pero resulta que se presentó la ocasión de que ella se iba para Chicago. Y entonces yo perdí mi serie mundial y me fui con ella para Chicago. Usted se enamoró. Sí. Locamente. Ahora, la pregunta es, Y cuando ¿cómo llegué allá, la recibió el hermano y entonces le dijo, ¿y dónde está el venezolano que venía Te contigo? viene persiguiendo. Este que está aquí. ¿Usted es venezolano? Sí. Yo hablaba inglés porque yo había tenido una señorita inglesa, Miss Lee, que me enseñó inglés cuando estaba pequeño. Entonces, bueno, resulta que entonces ella se fue para allá y yo me fui para el hotel. Veo que hay ópera, Aida, en el teatro ahí en Chicago, ¿no? Y entonces me voy para allá solo a oír mi ópera. Y resulta que era, ¿cómo era que se llama la mujer? Margarita Roberti. Margarita Roberti. Bueno, se le fue un gallo en la ópera. En la ópera. Ella venía de Venezuela a Nueva York, a Chicago. Y el marido de ella había sido compañero de Gustavo, mi hermano, en la Universidad de Cornell. Y entonces, bueno, se le fue el gallo y se fue para el camerino adentro a reunirse con su marido. Y yo me quedé esperando ahí. Entonces, tuvimos los tres hasta que se fue el último. Y entonces fue que salió ella porque tenía tanta pena con el gallo que se le fue. Entonces nos fuimos a comer. A mí me han pasado muchos cuentos así. ¿Y cómo la convenció para que se quedara con usted aquí en Venezuela? ¿Qué le dijo del país? ¿Quién? Usted a su esposa. Cristina. Sí. Porque usted pudo haberse quedado allá. Bueno, es que su papá Ajá. era ahí, mira, esos dos libros que están allá son de su papá. Ajá. Que habla de todo, de las distintas razas en África, América del Sur, esto, lo otro. Y entonces él se interesaba en lenguaje, idiomas extranjeros y él conocía, por ejemplo, el nombre de todos los estados de Venezuela. Un señor francés viviendo en California. Le era familiar. Ah. Mire, vamos a porque voy a retomar la entrevista. Hay un episodio en la vida de ustedes, porque bueno, así como hablamos de trabajo, de privilegio,
de posibilidades y oportunidades, también, bueno, no todo ha sido perfecto, ¿no? Ha habido momentos duros, como el caso de la muerte de tu hermano, de su hijo Leopoldo, ¿no? ¿Cómo los marcó a ustedes esa pérdida? Comienzo contigo, Alberto, ¿no? Bueno, Leopoldo nació con problemas cerebrales, y cuando eso vivíamos ahí en la casa donde vive Alberto, en el Conuco, pero chiquitica, no grande, y éramos 7, pero él fue poco a poco aprendiendo a manejar los brazos y las piernas y tal, pero nunca hablaba, él no hablaba. Se murió de 15 años y estábamos de viaje, Cristina y yo. ¿Cómo lo marcó ese fallecimiento y lo que le pasó a él, a usted como persona? Bueno, muy fuerte porque era no, pero como él vivió 15 años y se veía que era lo contrario de superdotado, bueno, ya uno se va acostumbrando. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía en ese momento, si no me equivoco, tenía... ¿Tú? Sí, a ver, tendría... Él tenía 15. Sí, yo tendría cerca de 20 años, 21 años aproximadamente. Sí. Sí. Ya eras adulto, ¿no? Es decir, Sí, pues, ya conciencia de todo lo que... ¿Cómo cambió la familia después de eso? O antes. Tú sabes que yo creo que el Leopoldo cuando nació con un atraso mental severo, donde él cuando nació casi como un vegetal, no sabía respirar, no sabía comer, no sentía, no veía, no oía. Y entonces recuerdo en el momento que muchos médicos aquí le decían a mi mamá y a mi papá que lo metieran en una institución. Y los dos dijeron que ni de casualidad iban a hacer eso. Y entonces, ellos empezaron a buscar en el mundo entero a ver qué otras alternativas habían. Y descubrieron un centro en Filadelfia que eran los precursores de la estimulación, ¿no? Y eso, todos los médicos estaban en contra, y no solamente en Venezuela, sino en Estados Unidos. Y entonces empieza un programa de estimulación intensivo, y ahí esa estimulación bueno, sobre todo mi mamá detrás de todos nosotros, nos puso a ser los estimuladores de Leopoldo. Y entonces eso, bueno, nos dio un sentido, yo creo que a todos nos dio un sentido primero del deber. Lo otro que nos dio fue el sentido de que... bueno, y poco a poco empezamos a descubrir cosas. Yo recuerdo el primer día había un ejercicio que apretabas una corneta y cuando le dabas a la corneta en un cuarto oscuro, se prendían las luces, temblaba una mesa y sonaba una corneta de Volkswagen dentro de un cuartico. Los primeros días Leopoldo no reaccionaba y pasábamos, yo creo que un mes, no sé si 2, 3 meses, no sé cuánto tiempo duró eso. ¿Perdón? Una semana fue, bueno. ¿Sabes? Cuando uno es pequeño, uno... Sí. Y resulta que a la semana, de repente, reacciona y pega un brinco, cierra los ojos. O sea, ese día yo creo que aprendió a sentir, a ver, a escuchar, todo a la vez. Fue realmente impresionante y recuerdo que después apretábamos el botón para que reaccionara. Y ahí es donde tú te das cuenta, yo creo que si tú me preguntas a mí, ¿dónde aprendí yo que los casos, lo que mucha gente piensa que ya es un caso desesperado, o perdido. Un caso perdido, sí. No es un caso perdido, tienes que seguir insistiendo y yo creo que eso fue una de las primeras cosas que nos dio. Otra cosa que para mí me cambió mucho, yo recuerdo una vez ya mucho mayor Leopoldo, ya Leopoldo había aprendido a ver y a escuchar y a expresarse. Él no hablaba, pero se expresaba y gateaba, etc. Un día, él era muy largo, muy alto, hubiera sido altísimo. Y entonces mi mamá me dice, mira, tráete a Leopoldo, creo que estaba arriba y había que bajarlo. Y yo, no, mamá, esto es muy pesado.
Y mi mamá me ha echado un regaño enorme diciendo, tú no digas que él es pesado, él es tu hermano, ¿no? Y eso, yo creo que eso se convirtió como en un tema de que, mira, no te quejes, es tu hermano. Y yo creo que eso nos formó esa templanza y esa solidaridad con los casos que parecen perdidos. Vamos me queda poco tiempo, pero claro, como en la entrevista hay que hacer unas cuantas cosas. Quiero ir cerrando con ¿qué ha aprendido usted de su hijo y qué has aprendido tú de tu padre? ¿Qué ha aprendido usted de Alberto, hijo? ¿De Alberto? Me da mucha curiosidad saberlo. ¿Qué? Ajá. Bueno, de que maneja muy bien la empresa, yo estoy completamente fuera de eso. Yo te puedo hacer un resumen. Con todo gusto lo voy a escuchar. Mira, 97 años. Fíjate tú, el pasado no lo cambia a nadie. Lo que pasó, pasó. Ya está. Yo llevo un diario desde que me levanto. Hoy me levanté a las 1:45 de la mañana. Y yo anoto, me levanté a las 1:45, prendí las luces a las 1:50, hice café a las 2 de la mañana, etcétera, ¿no? Entonces yo llevo mi relación desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir, ¿no? Día por día, siempre. Albert, de la gestión de Alberto o de la vida De la vida de Alberto. tú has aprendido algo. Tú aprendes todo el tiempo. Bueno, yo aprendo ¿Qué has aprendido de tu hijo? bueno, que lleva muy bien el negocio. Ajá. Él maneja, Cars la maneja muy bien. Y me parece, muy inteligentemente, es una compañía anónima, no así tu socio Bacardí, que es una compañía familiar. Ok, la señora Shirley tiene su tiempo muy limitado. Ahora le toca a Alberto. Alberto, ¿Sí? ajá. ¿Qué ha aprendido de ti? Ajá. Ok. Yo recuerdo una vez un comentario de mi papá, echando broma, por supuesto, que dice, mira, Alberto, a mí se me ha olvidado más, de lo que tú vas a aprender en tu vida, ¿no? Y la verdad es que he aprendido muchísimo. Yo creo que para mí yo ya lo comenté, pero él repetía muchísimo el tema de que no hay sustituto para el trabajo duro. Sí. Yo creo que eso ha sido como la columna vertebral de que no hay atajos, de que hay que trabajar duro. Yo creo que lo otro, vamos a decir, el estar con los pies en la tierra, muy cerca de la gente y muy cerca de esos señores, como yo te comenté antes, que se tuteaban desde un cachimbo hasta un payares, siempre hubo esa relación familiar y personal muy cercana, y eso yo creo que es importantísimo no perderlo. Yo creo que lo otro, yo recuerdo el primer barrio al que yo entré en mi vida fue con mi papá. Entonces yo creo que eso también muy importante, mantener los pies en la tierra, trabajar duro. Te iba a preguntar, sobre todo tomando en cuenta la trayectoria de tu papá y de tu familia, ¿no? ¿Tú has sentido eso con peso, con responsabilidad en algún momento? La verdad es que sí. vida? Yo creo que con peso, quizás en algún momento como que yo no estaba a la altura, y como también como yo no sé si hasta culpabilidad en algún momento. ¿Por qué? Bueno, simplemente por saber que uno tiene una posición privilegiada, ¿no? Ahora, yo creo que por otro lado, lo otro que he descubierto con el trabajo, y a medida que tú le vas viendo las diferentes capas de lo que es capaz de generar el empleo y la empresa,
todo el mundo habla de la responsabilidad social empresarial y la verdad es que la primera responsabilidad es generar empleo. Es generar empleo, es generar inversión, o atraer inversión y por supuesto que además de eso, todo lo demás que puede hacer la empresa, eso genera riqueza, genera formación de talento y yo creo que eso, yo creo que a medida que te vas dando cuenta del impacto que tiene la empresa, se te van quitando esas complejos. Bueno, yo ya definitivamente tengo que despedir, aunque esto va editado, vamos a hacer también otra pregunta que no puede ir en radio, pero sí puede ir en redes, porque me encanta saber por qué hay un trago que se llama el cojonudo. Ajá. Eso me lo van a decir luego. Sí, el cóctel. Ajá, el cóctel. Ese nombre que no es muy... Sí. Es un poco malsonante. Sí, Yo- sí. Claro, Y hay que cambiarle el nombre. esto no a puede ir eso. en radio, pero ¿de dónde sale ese trago? Mira, Ese nombre. muy bueno. ¿Por qué? Sí, es muy bueno, pero ¿por qué se lo pusieron en honor a don Alberto? Bueno, porque en el idioma vulgar venezolano Ajá. una cosa que es muy buena es cojonudo. Ajá. así es, bueno, y aparece en el diccionario del idioma español. Sí, es castizo. ¿De verdad? Sí, señor. Y empieza así, dice... Ah, pero es una vulgaridad. No, ahí dice que es malsonante, pero que el significado es Alguien que tiene, espectacular. claro, Muy bueno. y que tiene muy bueno. garra. Así es, que No, tiene es que garra. creo que esa es la Mira, definición. Yo no sé, pero yo había escuchado, Ajá. y mamá que se cubre los oídos, pero que a papá ese era un sobrenombre que le daban a papá cuando estaba en la universidad. Y entonces cuando nosotros celebramos los 90 años de papá y los 220 años de la compañía, nosotros lo celebramos lanzando el cojonudo, que justamente son dos onzas de 1796, una onza de agua gasificada y una cáscara de naranja que uno vamos a decir, le exprime dentro del trago y le pasa por el borde de la copa. Y eso es un cóctel muy sencillo y en realidad y lo que sucedió es que tratamos de ponerle el nombre, no conseguíamos el nombre hasta que finalmente, reunidos con un creativo, él decía, mira, a mí no se me ocurre qué nombre ponerle, pero lo que sí te puedo decir es que este trago es cojonudo. Y así quedó. Y así quedó. Así quedó. Qué interesante. Oye, ustedes trabajan, y bueno, han sido productores de ron, pero en casa se tomaba mucho ron. ¿Cómo han administrado el tomaba, tema? no. Se toma ron. Se toma mucho ron. Pero, a ver, el límite entre Ajá. tomar esa bebida, porque No, no se puedo- toma. la frontera, Ligado, ¿no? Sí, sobre todo porque, ojo, tú vas a formar, estás criando a unos hijos en medio de un entorno donde hay una bebida alcohólica, ¿no? Entonces, bueno, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo en casa de alguna manera se educa como para tener ese consumo, pero consciente, ¿no? Mira, papá, otro de esos dichos de papá es que él siempre nos decía que su papá le decía a ellos, recuerden que no todos los días y no demasiado. Y eso para mí ha sido una máxima desde que yo empecé a tomar. Y yo lo sigo repitiendo y lo seguiré repitiendo hacia mis hijos cuando ellos empiecen a tomar. Ni todos los días ni demasiado. Porque creo que donde se crean cualquier adicción es cuando tienes un Sí. hábito y cuando, Claro. Sí. cuando se te pasa la mano. ¿Usted qué me dice, don Alberto? Con relación a eso, del tema de bueno, criar unos hijos, estamos hablando de 7 muchachos Sí. en medio de una empresa que está dedicada al ron, ¿no? ¿Cómo formarlos conscientemente con respecto a la relación con esa bebida? Bueno, es que yo siempre he dicho que la producción de ron es una cuestión que implica una responsabilidad social, porque tú tienes que enseñar a la gente cómo se toma, porque si no, vienen los alcohólicos, el abuso, los accidentes, las cosas. Hay que enseñarle a tomar. Yo, por ejemplo, yo me tomo mis traguitos así, pero me los tomo con jugos de fruta, con esto, con lo otro.
rebajado, con agua, con hielo, pero fondo blanco no, porque eso se emborracha y te alcoholiza. Interesante, ¿no? Sobre todo. Porque las bebidas alcohólicas son bebidas peligrosas, Sí. todas las bebidas alcohólicas. Bueno, El whisky, el bourbon y el champaña y bueno, todo peligroso. fíjate, tú comentaste, Alberto, que a ti te costaba mucho, voy a citar algunos datos que me dio tu equipo de producción, te costaba mucho comunicarle a tu papá o expresarle lo mucho que lo admiras. Y bueno, y el agradecimiento que tienes por todo lo que te ha enseñado, ¿no? Me parece que tiene 97 años. Creo que es un buen momento y en el marco del Día del Padre para hacerlo. ¿Qué te parece si aprovechamos el momento? Qué bueno, vale, qué buena oportunidad me estás dando, Shirley. No, sí, yo creo que quizás es un tema recíproco. Porque la familia tiene orígenes alemanes, como de mucho trabajo, como estoicos. Uno no se queja, uno no tampoco dice tantas cosas bonitas. Y eso yo me he dado cuenta que se ha convertido en un reto para mí, por lo menos a título personal. Y no, papá, a ver, me encanta que me pongas esto por delante de Shirley. Mira, yo admiro en mi papá, en primer lugar, los valores que nos transmitió, además que esa transmisión fue inculcada, ¿no? Esa fue como repetida y muy importante, el tema del trabajo, el tema de la humildad, el tema de mantener los sueños adelante. Yo creo que lo otro también, el aprendizaje, también yo creo que la búsqueda de, como decía, como nos crió siempre, de ir al cielo, ¿no? Al final de esta vida, ir al cielo. Y eso al final va a depender de cómo uno se comporta aquí. Y yo creo que eso lo admiro, lo agradezco muchísimo. También agradezco muchísimo a mi papá ese momento, ese reto tan importante que a los 13 años, él me llevó a la Academia Militar, me acompañó y la verdad es que fue como que el momento en el que más lo necesitaba y en el que más lo sentí presente, ¿no? Y además que me dio unos consejos importantísimos antes de eso, que es básicamente cuando uno está pasando de niño a hombre. ¿No? Y luego yo creo que la otra cosa que le he admirado mucho es que siempre me retó para ser mejor, para pensar mejor y actuar mejor. Y yo creo que eso fue lo que al final me llevó a donde estoy hoy. Y bueno, además de enorme agradecimiento, muchísima admiración, además por su pensamiento racional y de ingeniero. Y, perdón, y lo otro, justamente el apetito y el conocimiento de Venezuela, de conocer a Venezuela profundamente, la gente y la geografía. ¿Y cómo cerramos la entrevista? ¿Qué le dice a su hijo en el Día del Padre? Yo sé que Bueno, es difícil, mira que me lo ha dicho Alberto. Ajá. Que sigan eso y que le enseñe a su hijo ¿cuántos años tienes tú? 8 años. 9. 9. 9 años. 9, bueno. Bueno, ahora es cuando. Está en plena desarrollo. ¿Qué le tiene que enseñar? De todo. ¿Verdad? Bueno, como es un niño no lo puedo poner aquí en la entrevista, pero No, aquí está, claro. nos está escuchando. Le agradezco mucho que haya hecho el esfuerzo por estar con nosotros en el marco del Día del Padre. Gracias, Alberto, Claro. también por Gracias a ti, permitirnos Shirley. entrar a la casa de ustedes y conocer la relación que han tenido. Definitivamente creo que bueno, es una bonita entrevista para compartir en este día. no? Gracias.